mágica, que aparte la hacemos como unas personas elegidas, que somos como creativos, que tenemos no sé qué capacidad o que no sé qué. Y hay como una fantasía de que eso, de que las personas que trabajamos en diseño, de alguna manera nos sentamos y nos cae una idea y la producimos y la proyectamos, y como si eso fuera la creatividad. Por ejemplo, este rayo es parte, o sea, es el signo marcario que yo diseñé como parte del sistema identitario para el Centro Cultural Recoleta, hace ya 3 años de esto. Esas son las capturas de pantalla de Instagram, ¿no? De otras personas. Porque ahora está así, tiene como escala, entonces aparece, se sacan fotos ahí. Y es un signo que es súper simple, que cuánto tiempo puede llevar dibujarlo. O sea, se dibuja muy rápidamente e incluso uno puede pensar en un rayo, que no es una cosa que yo haya inventado, los rayos existen, es una idea que uno puede tener también muy rápidamente. Entonces es como que en general uno piensa, ve un signo así, pintado ahí, le puede gustar o no, pero va a decir, bueno, esto, no sé, se sentó, lo pensaron, lo hicieron, son unos minutos. Y quería contar un poco eso, como la idea de que no, que en realidad va a haber un proceso que suele ser bastante largo. Esto arrancó en marzo del 2016, eso solo para que lo tengamos como referencia. Lo primero que yo hago en ese proyecto es hacer una serie de entrevistas, ayer las conté, fueron 20 en este caso, depende de acuerdo al proyecto, pero desde la secretaria de Cultura hasta personas que trabajan en informes en la institución, a Iván Moisef, que hay un amigo por acá, que recién hablábamos, fue uno de los entrevistados, no sé, diferentes personas, incluso fuera del centro cultural, vinculadas con la cultura, para tener un panorama. Fíjense la cantidad de escritos marginales que hay ahí, aparte del diseño de esas entrevistas, que cada una tiene varias páginas. Luego fue también ir a hacer un relevamiento al lugar. El relevamiento es ir con la cámara a ver cómo es el edificio, qué características tienen, los carteles, la señalización. Pero en este caso concretamente me metí en el archivo. Cuando existe eso, lo hago si puedo. Y acá fueron 2 días de revisar libros, programas, afiches, etcétera, de todo el histórico de la institución, para ver todos los logos que tuvieron, los colores que usaron, las tipografías que utilizaron, incluso qué eventos sucedieron que fueron significativos, tener una idea lo más completa posible de la organización. Esto es una captura de pantalla, no se llegan a ver todos los slides, pero para que tengan una idea de la dimensión del primer documento de presentación que yo le hago al Centro Cultural, que es solo de la etapa de investigación. Y si ven, hay un montón de gráficos, un montón de textos, un montón de fotos, etcétera. Hay un análisis de el perfil estratégico, le decimos, o sea, de qué es lo que quieren contar, un análisis de casos de referencia o testigo, un análisis de qué pasa con los signos que están usando, de dónde vienen, qué problemas tienen, cuándo funcionan bien, o sea, todo un montón de documentación. En el libro leí lo que había quedado escrito de la charla que tuvimos hace muchos meses para esto, y hablaba de eso, de que yo soy medio maniático con la documentación y con los procesos, entonces dije, bueno, mostrar también un poco de eso. Acá se ve, porque en el libro no, lo que puede ser un material de presentación de una instancia de análisis. Y este es un segundo material, que no sé si se ve, son 111 slides, todavía es presentación hacia el cliente, y es como un estudio para ver, es medio técnico, pero como los paradigmas comunicacionales en los que creemos que se puede inscribir la nueva comunicación, para que tengan referencias compartidas el cliente con quienes vamos a estar trabajando, de dónde nos imaginamos que se puede insertar la nueva imagen. Otra vez, un montón de contenido, de textos, de imágenes, etcétera. Y llegar a la definición de un redaccional, que es otra cosa que en general no se imaginan que por ahí hacemos los diseñadores o la gente que piensa en comunicación institucional, que es no solamente hacer el dibujito o la parte gráfica, sino antes que eso pensar la definición conceptual de lo que queremos comunicar. En este caso, este fue un primer redaccional, luego tuvo varios días, unas idas y vueltas, pero básicamente llegar a un acuerdo con el cliente de lo que queremos decir, de lo que queremos contar y que eso quede escrito. Y acá empieza la etapa de desarrollo, podría ser, en la que voy a empezar a tirar ideas de lo que me imagino que pueden llegar a ser los signos básicos en base a todo lo anterior, que es un montón. Acá un bocetito a mano en lápiz en un cuaderno, pero estuve buscando
Y encontré un montón de bocetos y de RAF, bocetitos así hechos a mano, en cuadernos, en hojas, lo que fuera, y luego en el teléfono, por ahí hago mucho, yo uso mucho transporte público, entonces en el tren o en el subte, lo que fuera, estoy pensando, hago dibujitos, y recién después también un paso a la computadora. Son un montón, pero quería señalar, como para que tengan una idea de referencia, algunos bocetos a mano junto con una lista del supermercado. No sé si ven 1 kilo de lomo, medio kilo de cebolla, bla. O sea, en esa lista también un papelito ahí. Esto es un mantelito de esos bodegones. No sé, en alguna otra instancia los fui juntando, pero hay algunas ideas y bocetos ahí. Unas servilletas de papel de otro café, un bar o algo así. Y una factura de Sur también con bocetos y con dibujitos. O sea, hay como un momento del proceso que es largo normalmente, que se vuelve obsesivo y en lo que en todo momento, sobre cualquier soporte, aparece como esta cuestión, sí, obsesiva, medio maníaca, de buscar y buscar y buscar y buscar, y se generan cientos de pequeños RAF. Acá está pasado, por ejemplo, a una captura de pantalla del Illustrator en este caso, cuando empiezo a probar un signo, y ese signo empezar a probarlo son las infinitas posibilidades de combinación de peso, de relación tipográfica, tramas, etcétera, hasta que le llega la presentación al cliente. Esto es un slide de presentación, es una maqueta, es lo primero que vio el cliente después de toda esa etapa en la que yo le había dado una devolución de cómo estábamos y hacia dónde creía que debíamos ir. Fue este slide, pero ese slide es parte de otro slide, no se ven acá la cantidad de otras, no sé, 80 slides. Si se fijan, hay bocetos de aplicación de la marca en imagen y un montón de piezas, maquetas de pines, remeras, señalización, piezas editoriales, remeras, aplicaciones. O sea, ya que para que eso decante en estas 80 slides de la presentación, en realidad hay otra vez 400 bocetos descartados de todos esos modelos hasta llegar a esa presentación. Y pasó con esto, digamos, para contar todo el proceso. Este signo les generó algunas dudas respecto de la posible lectura con las SS nazis, que hay una morfología compartida, ¿verdad? Había que espejarlo, engrosarlo, duplicarlo, hacer una serie de cuestiones, pero había como un meme que querían evitar, había como un riesgo de cosas que querían escaparle, y entonces empezó todo un proceso de decir, sí, o sea, vamos con la idea, porque conceptualmente estaba muy explicado de dónde íbamos, pero nos teníamos que separar de ahí, así que vuelven otra vez 2 millones de pruebas hasta que finalmente terminamos en esa imagen institucional que incluye ese rayo, que es el que ahora sí lo vimos al principio de la presentación y es el que se puede ver en la institución. Esto fue noviembre de 2016. La síntesis de eso está en este slide, que son 8 meses, 20 entrevistas, las 75 fotos de archivo por lo menos, estas son las que mostré, las que encontré ahora, más de 500 bocetos del símbolo, también es lo que conté de lo que presenté ahora, y 434 slides de presentación, todo para generar ese rayo. Entonces, no todos los proyectos tienen desarrollos tan largos, pero en general hay un proceso detrás de cada desarrollo creativo o imaginativo. O sea, la idea de que yo o cualquiera nos vamos a sentar y vamos a hacer así y se nos va a ocurrir una idea y esa idea va a ser la identidad, la tipografía, el afiche o lo que fuera, es una idea bastante descabellada. Y lo que me suele pasar aparte con muchos alumnos y alumnas, que incluso yo trabajo a final de la carrera, ahora tengo alumnas de este año, y muchas veces también aparece como esta falta de idea de que debe haber un proceso y que entonces la idea de que me voy a sentar y voy a producir la identidad primero es como
angustiante, me parece, ¿no? Súper estresante, pero aparte me pongo ahí y tengo que hacer la identidad, o tengo que hacer el afiche, no se puede. Es medio imposible sentarse a hacer la pieza de una. Es como metodológicamente o estratégicamente es eso, es antimetodológico. Es muy difícil, es muy angustiante, es muy estresante. En cambio, ir adaptando metodologías y entendiendo que hay un proceso y que no es magia y que son 1.000.000 de horas sentado trabajando y que cuesta laburo y cuesta esfuerzo, pero que al final cualquiera lo puede producir, es como mucho más sensato, por ahí sería el término. Este era el final de mi presentación. ¿Me pasé? No. Me metí Después hacen preguntas. Dale. Bueno, gracias. El rayo está. Ok. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, nosotros somos Yanni y Guille. Primero agradecemos mucho la invitación de hacernos parte de todo esto. Estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes. Y bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Y cuando los chicos nos dijeron de contar acerca de un episodio creativo que haya transformado, primero el mundo ya era como demasiado, pero sí quizás tenía algo que ver con nuestro mundo. Y al toque Guille me dijo, yo sé de qué hablar. Dije, ok, sabemos de qué hablar. Creo que fue la única vez que me pasó, fue como una epifanía que tuve. Ahí está. Y bueno, acá mi nombre es Yanni, señora Avena, y desde el 2006, 2005 en realidad empecé a tener una inquietud por la caligrafía, pero la caligrafía en unos comienzos como la que no se podía leer, sino la que podía expresar a través de sus formas. Y estaba con esa búsqueda en el 2006, 2015, 2005 más o menos, y había un poco de esto, de este universo, en donde con el tiempo todo empezaba a leerse, pero me interesaban otras cosas, como la cuestión del trazo, la cuestión de la herramienta. No sabía bien a dónde me podía llevar, y aparte son casi 12 años atrás, ¿no? Hoy por hoy quizás podría decir, no me considero una calígrafa, pero puedo decir que aplico la caligrafía del diseño, pero en ese momento era puro estudio nada más. Yo por mi parte estaba en esta movida, ¿no? Más o menos en el 2000 durante 6 años, creo que el 2000 caía en el medio de todo ese proceso, estudié en un conservatorio por allá por Hurlingham, en zona oeste, ilustración de este tipo, bien figurativa, bien de estudio. Mi vieja los tiene colgados, el sepia mide 1,70 m, pero a medida que empecé a estudiar diseño, empecé a generar una búsqueda más identitaria de esas ilustraciones aplicadas a personajes en este caso, o empecé a jugar más con la cuestión comunicativa del diseño. Intentaba meterlo en los proyectos de la facultad, muchas veces no me dejaban, algunas que otras sí, y fui feliz ahí. Pero digamos nuestro episodio creativo realmente, creo que, bueno, si bien como Martín nombraba, cada proyecto tiene un proceso y quizás cada cual, no sé, se van generando caminos, pero el nuestro, creo que el más importante que marcó nuestra partida quizás como Yanni y Guille, lo que somos, o nuestra vida en sí, es este episodio. El que vamos a contar ahora. Vamos a contar ahora. Hay muchos amigos acá que quizás lo saben, o sea que no spoileen ni nada, pero tiene que ver con nuestra historia, que tiene esa cosa cursi, ¿sí? Pero es como, realmente es eso, nos gusta contarla porque tiene que ver con todo lo que hacemos ahora. Todo empezó acá. Esto es la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA. Y en esa casa de estudios dimos clases. Yo di clases 9 años, Yanni dio clases alrededor de 8 años, creo. Y ahí nos cruzamos. Yo estudié ahí la carrera de diseño gráfico y empecé a dar clases mientras estaba terminando de cursar. Y Yanni, viniendo de la Palermo, fue invitada por su docente a ser parte de la cátedra en donde yo dictaba clases. Entonces ahí nos cruzamos por primera vez, dictando clases en ese lugar, en esa aula gigante. Había ahora muchos docentes, una época en donde también, por entender toda la dinámica de la facultad, sinceramente, 2007 era como, no sé, 300 alumnos y también no nos conocíamos los docentes a veces, eso pasaba.
Y bueno, como todo pasa en la bar de la facultad, nosotros nos juntábamos todos los viernes antes de las clases, tomábamos un café y charlábamos sobre cosas que nos gustaban hacer. Teníamos más tiempo. Teníamos más tiempo, sí, teníamos más tiempo. ¿no? Llegábamos temprano. Entonces... Sí, tomamos un bondi de cada uno de Julián San Justo, Guillermo Hurlingham, 2 horas y demás. Y bueno, Guille en su momento mostró esa cuestión de ilustración y en mi caso la cuestión de la caligrafía, pero como un momento de estudio, intereses y demás. Y eso era algo que me llamó mucho la atención que hacía Guille en esas previas. En las entregas que preparaba para la facultad me sobraba papel. Compraba papeles como para nerdear al momento de preparar la entrega y que queden lindos, y me sobraba papel, yo los abrochaba en el medio y los usaba para tomar notas en las clases. Había veces que tomaba notas y había veces que boludeaba, ¿no? Como, perdón por la palabra, pero hacía cualquier cosa. Y Gianni vio ese manojo de papeles y propuso lo de al lado. A ver, él lo dice como, sí, papel. No, la verdad es que atractivamente eran muy lindos. Había ilustraciones, había pequeñas anotaciones, hacía una maqueta muy linda y los ponía ahí, todos los miraban, decía, sí, que estaban buenos, eran ganas te lo querías guardar, ¿sí? Eran como pequeños tesoros o como, aparte están todos abrochados, papeles distintos, la verdad que tenían atractivo. Y un día... Ahora entiendo qué viste en mí, claro. los manojos de papeles. Entonces, un día le propuse, digo, bueno, ¿qué pasa si hacemos un libro? Podemos hacer algo juntos, un proyecto juntos, donde vos podés aplicar algo de lo que te gusta hacer como ilustración y en mi caso algo de caligrafía experimental o lo que estaba estudiando en ese momento, ¿sí? Y ese es el cuaderno, el famoso cuaderno verde que en su momento la consigna era la siguiente: nos veíamos todos los viernes en la universidad a las 14 horas y entonces un día me llevaba el cuaderno yo, hacía algo, al otro día volvía, Guille lo llevaba. A la otra semana. Y pasaban algo que podía ser muy simple, como intervenir lo que hace el otro o solamente poner un papelito, Lo un collage. interesante era que no sabíamos bien qué hacíamos, pero estábamos haciendo cosas juntos. Estábamos empezando a plasmar nuestras inquietudes gráficas o de experimentación en ese cuaderno. Había una regla muy importante que era que no arrancar hojas, no se podía eliminar, digamos. Podíamos cortar, por ejemplo, podíamos calar, podíamos superponer, pegar, pero no podíamos cortar, o sea, no podíamos eliminar proceso. Y está bueno eso porque en ese proceso, en ese tiempo que se hizo ese libro, aprendimos cosas, o sea, hacíamos cursos distintos, usamos otras herramientas y nos contagiamos también porque Guille también hace caligrafía ahí. Yo era muy lento dibujando, yo era muy rápida escribiendo y me pasaba el trapo. Yo decía, no puede ser que hiciste 4 o 5 hojas, yo hice solo una. Y jugaba con la culpa también. Pero ahí empezamos a descubrir esto que aparecía ahí. Una fusión entre las inquietudes de uno, las del otro, el crecimiento profesional y también individual, los estudios, los cursos que tomábamos con diferentes profesores. Y bueno, digamos, fue un poco sin pensar, cada uno con una inquietud distinta, de ilustración, del lado caligráfico, fusionamos esto de la caligrafía y el dibujo. Una vez alguien nos pide una frase caligráfica y ella dijo, yo puedo ayudarte a dibujar esa frase caligráfica para un proyecto, porque como él era por ahí muy veloz ilustrando y yo quizás caligráficamente podía proponer otras cosas y dijimos, bueno, pero ¿cómo se dibujan letras? Y esto pasó en el 2007 y lo importante era eso, ¿no? Mantener la esencia de esa caligrafía, pero que pueda ser dibujada y que pueda ser aplicada en otro nivel de diseño, que pueda ser, no sé, cortada en un vinilo y que pueda reproducirse en diferentes superficies, soportes. Así que esa es la premisa. Y de esta forma fue como el inicio de este proceso que iniciamos juntos de dibujar letras, en este caso partiendo de las formas caligráficas de Gianni y deformándolas desde el dibujo, tratando de que comuniquen ciertas cuestiones sensoriales, pero sin perder esa frescura, y que puedan ser reproducibles en cualquier escala, en cualquier tamaño, en cualquier medio, que si el cliente nos pedía correcciones las podíamos hacer sin tener que pasar por la caligrafía otra vez. Quizás no le explicábamos al cliente lo que se hacía, le veía el resultado final, pero de nuestro lado sabíamos que había una base caligráfica que había que mantener, que queríamos que tenga esa frescura, pero después tenía que usarse y tenía que ser vectorial de algún lado. Y el nivel de obsesión dibujando hasta las manchitas, ¿no? Para que no se pierda eso.
Y un poco a lo que nos enseñó este acontecimiento de alguna forma fue establecer un método de trabajo que era como nuestra forma, ¿no? En esa instancia era, Guille quizás dibujaba más las formas caligráficas que podía proponer yo, pero con el tiempo eso fue cambiando. Empezamos a ver que podíamos aportar también otras formas, otras inquietudes. Sí, me influenció muchísimo la forma de escribir ciertos signos de Gianni, pero en el proceso empecé a también ver otras cosas y a estudiar otros temas. También hicimos un posgrado juntos y eso abrió muchísimo nuestro panorama, dando lugar a formas de letras que no partían de la caligrafía de Gianni, pero que sí se podían complementar, o podía yo resolver ciertas cuestiones de base que planteaba Gianni desde el dibujo hacia otro lado. Por ejemplo, no sé, trabajando el grosor, las terminaciones o modificando la idea de la herramienta con la que estaba construida. Si Gianni hacía un boceto escrito con una pluma, yo quizás lo podía transformar como si fuera algo escrito con pincel. O viceversa, y pensar qué es lo que podía hacer el otro a través del proceso que ya conocíamos. Era bueno, establecimos un método y ese método lo fuimos traspolando. Y hoy quizás también lo enseñamos, pero creo que haber podido confiar en el proceso anterior de que uno intervenga a lo del otro hace que hoy podamos tener esa flexibilidad en que uno agarra un boceto del otro y no pasa nada. Digamos, no es mi ego contra el ego del otro, sino bueno, es ir en pos del proyecto. Y es un poco lo que hoy hacemos, ¿no? Mezclamos todo ese universo, que el dibujo también lo llevamos al proceso tipográfico y también al dibujo de letras, y es un poco todo ese cóctel. A modo de ejemplo, mostramos esta pieza, también teniendo a Mati acá al lado, y ahora vamos a contar por qué. En este caso, esta pieza empieza con esta caligrafía de Gianni, esta escritura de Gianni, que la desmembramos y desarticulamos y volvemos a articular completamente. No es una pieza única que Gianni escribe, sino que son un montón y elegimos las mejores partes que funcionan bien entre sí. Sobre eso dibujamos y reinterpretamos de acuerdo al estilo que le queremos dar, o qué cosas queremos potenciar o ajustar de ese boceto inicial, para luego pasar en otra instancia de dibujo y agregar algunos elementos más, completar una frase, componerla en el plano, para que después venga Mati y con sus manos mágicas termine dándole forma y materialidad a esa pieza que hoy en día seguimos teniéndole muchísimo cariño. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Como establecer ese método y ese proceso. Y quizás a veces hablamos y nos reímos entre nosotros cuando hay un proyecto y decimos, bueno, esto puede ser como un Gianni Guille, y nos reímos, pero es como, sabemos que puede tener base caligráfica, después dibujado, y lo vivenciamos así. Y a veces quizás no, pero creo que ese método también nos ayudó mucho en nuestro día a día y en quizás en poder establecer muchas piezas de las que hoy nos sentimos orgullosos o nos gusta mostrar. Y esto resume un poco de esa metodología, pero a nivel herramientas. Cosas que nos identifican en nuestro hacer, en nuestro método de laburo. Por un lado, las herramientas caligráficas de Gianni, por el otro, las de dibujo que uso yo. Algunas ya están en desuso, vamos a ser honestos, pero son un poco naif también. Y la verdad es eso, o sea, fueron parte del proceso. Si hoy quisiéramos hacer ese mismo libro, no saldría ni por casualidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de prejuicios y también uno quiere hacer algo que esté bueno y guardarlo y mostrarlo. Creo que esa pieza fue única y quedó ahí. Pero sí está bueno saber que está ese recurso, y cuando queremos buscar cosas sabemos que tenemos ese libro, ese cuaderno ahí, que es como a un punto es como un paso de lo que uno pudo hacer. Así que creo que es como un poco animarse a perderle miedo a equivocarse y aprender en ese proceso para después encontrar un método. Muchas gracias a todos. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Mati, gracias chicos por convocarme. Soy serigrafista / ilustrador / diseñador, todo en ese orden. Y les voy a contar un poco cómo la serigrafía me dio un norte y un poco me salvó la vida. Le puse a descubrir el color, ahora al final van a ver por qué. La primera cachetada que me dio la serigrafía fue aprender a fracasar. Tuve que entender que no iba a ser fácil, que no iba a salir al principio
los que hayan hecho serigrafía alguna vez van a entender que los revelados, que todo el trabajo de tintas es súper extenso, lleva un montón de tiempo. Se puede explicar en una tarde, pero lleva bastante poder hacerlo bien. Y me tuve que ensuciar las manos y tuve que entender que empezaba a ver cosas como el registro es que hacer coincidir las capas entre sí, básicamente. Y eso me llevó a desarrollar cierto tecnicismo y ser un poco más purista, más de lo que era, y empecé a entender también a quién me traía las cosas, al artista, al diseñador, al ilustrador. Empecé a entender las cosas que querían, las cosas que necesitaban. Al principio no podía decidir sobre lo que ellos me planteaban, y en un momento empecé a entender cómo comunicar eso, para destrabar también cuestiones personales de impresión y cuestiones personales también del diseñador. Y el primer punto que tiene la serigrafía y que me parece como súper importante es aprender a pensar en capas. Todo lo que quieras hacer en serigrafía va a tener que ir de a un color por vez. Entonces empezaba a ver cómo con los mínimos recursos se podía lograr una imagen interesante. Por ejemplo, esta imagen tiene 3 tintas, entonces con 3 tintas cómo generar un fondo, una figura, un outline. Y cómo también con, por ejemplo, transparencias, generar más de un color. Esta obra, por ejemplo, tiene solamente 3 pasadas, en donde empiezan a fusionarse colores que generan nuevos colores. Eso me empezó a parecer súper interesante. Y cuando podía siempre se lo comunico al artista, al diseñador, al ilustrador, a quien sea, para que lo haga. Eso siempre está súper bien. Y después también tuve que desarrollar un método y un proceso. Tuve que aprender a trabajar, básicamente. Tuve que respetar tiempos y tuve que respetar los tiempos del proceso. Esta foto ya lo sabrán los chicos. Y en eso que les cuento de que primero va un color, después va otro color, me genera mi manera de trabajar. Bueno, este lo vamos a pasar que ya lo mostraron. Entonces, en esa manera de trabajar también suponía un compromiso. Y ese compromiso me da hacia el cliente, me daba también la fidelidad del cliente. Por ejemplo, esto es todo un montón de laburos que hicimos con un chico de Mar del Plata. Entonces, ya nos empezamos a entender, empezamos a hablar el mismo lenguaje, empezamos a hablar por qué un azul tiene que ser de una manera, por qué un fluo tiene que llevar blanco. Y se generan nuevas relaciones a partir de esa relación de cliente. Empezás a ser amigos. Eso me parece muy loco, que un cliente se termine transformando en un amigo, porque también terminás entendiendo el color desde la psicología o lo que el otro quería plantear. Nosotros hablábamos puntualmente de la obra que está acá abajo, de si el azul tenía que ser más azul, si tiene que entrar en la noche, si tiene que entrar en el agua. Lo llamé a las 11 de la noche de un viernes para preguntarle eso. Y empecé a encontrar cosas para proponer a través de la tinta, o sea, y ahí empecé a linkear un poco la creatividad en una técnica, porque la serigrafía es ponerse el chablón, imprimís un color y ya está. Entonces empecé a desarrollar esas ideas para proponerle al cliente. Por ejemplo, estas son unas postales que hablaban un poco de cierto misticismo. Entonces, trabajar con el negro sobre el negro, cómo resolver que un negro trabaje sobre un negro. Entonces, eso era lo más interesante de la pieza, era que tenía que trabajar con un negro brillante. Está bien, parece una pavada, pero había que probarlo. Hice pruebas, por ejemplo, de ver si un negro mate funcionaba y como que se lo chupaba el papel. Esto parte del mismo proyecto. Son unas guitarras que se hicieron con unas maderas de un viejo convento, ¿sí? Sin tratamiento. Entonces hablaba un poco de la alquimia de ese proceso. Y en cierto punto necesitaba que me cuenten todo eso para poder entender
qué usar y qué no. Y ahí se genera como una charla que para mí está buenísima porque me termino sintiendo parte. Y en todo eso empecé a entender el color. Empecé a entender, además de la persona que me lo traía, empecé a entender por qué había colores que necesitaba que vibren visualmente o sean sensibles al ojo de una manera u otra. Un poco esa historia que les contaba de si el azul entra en la noche o entra en el agua. Si te pones a pensar, son dos azules totalmente distintos. Y también la sensación que provoca el color. Bueno, esto es una trama de semitonos. Y eso es un fluo puro. No es lo mismo un fluo puro que con un poco de blanco o con un poco de amarillo o con otro fluo que lo vaya transformando hacia otro color. Y que sea agradable a la visual. Cuando vos cambiás un color de algo que te traen, funciona de otra manera. Entonces, también en ese proceso creativo personal tenía que respetar lo que el cliente o necesitaba, pero también siempre intentaba proponer. Y empecé a descubrir que los colores tenían un color adentro de un color y de otro color. Este color vos decís, bueno, es un rosa, rojo y blanco. Pero a veces tiene que llevar amarillo, tiene que llevar un poco de fluo, o magenta, también se forma otro tipo de color. Lo mismo pasa con este verde, que tiene un poquito de verde fluo, un poquito de azul, blanco. Entonces, eso me empezó a conquistar. Después de todo lo que pasé durante 1 o 2 años, llorando a veces. Y en el taller necesitas tener cierta gama de colores para poder prestar el mejor servicio, eso es lo que yo pienso, y darle a entender al cliente o tratar de leer cómo se puede formar un color de otra manera para que vibre amablemente al ojo. Y también en esa búsqueda de paletas, en esa búsqueda de colores, necesitaba tener una cierta coherencia. Les voy a mostrar un trabajo que hice de un libro. El libro tenía una paleta acotada de 7 colores y cómo hacía yo para que esos colores trabajen bien entre sí, lo que les contaba antes. Si vos le cambiás un color a algo, funciona de otra manera. Entonces, bueno, este trabajo fue una locura. Tardé un montón para hacerlo. Es totalmente artesanal. Está todo impreso en serigrafía. Hay algunos que están a 4 colores, 3 colores, 1 color. Pero tenía que tener cierta coherencia gráfica. Y en la coherencia, para armar el color, hasta tenés que calcular cuánta tinta vas a usar en cierta cantidad. En este caso eran 100 y pico de libros. Yo no me podía quedar sin tinta. Porque si tenía que volver a armar un color, esto es muy simple, es como en el colegio, armás un gris, negro y blanco, pero bueno, de ahí a pegarle, entonces los libros iban a quedar distintos y yo erraba en eso. Entonces fue todo ese proceso y todo el tiempo aprendés a trabajar de nuevo. La serigrafía te enseña a trabajar y te enseña a que cuando te caes te tenés que levantar sí o sí y tenés que volver para atrás. Eso también me sirvió para la vida en general. Como algunas cosas, cómo trabajar con plenos, cómo trabajar con tipografías chiquitas. Hay cierto mito acerca de la serigrafía que no puede imprimir ciertas cosas. Quizás no es real. Entonces tuve que ecualizar toda esa paleta, siempre con el cliente del otro lado. Hay que hacer pruebas. Yo trato de no mandarme directamente a hacerlo, siempre trato de hacer pruebas. Y todo este aprendizaje de 5 o 6 años me llevó a aplicarlo en mis procesos como ilustrador. Empecé a entender el color de cierta manera, empecé a trabajar. Bueno, me faltaron un par de... me robaron un par de slides. ¿Están? Ya estamos, ¿eh? ¿Este? Ahí va.
Ahí va. ¿De acá? Epa. Bueno, me han robado unos slides. Entonces, ya estamos, no se vayan. Ahí va. Bueno, entonces empecé a entender que todos esos procesos que yo había sufrido o quizás había entendido me iban a servir para trabajar mi ilustración. Entonces, de todo eso pude sacar ciertas maneras de trabajar y de ecualizar el color de cierta manera que venía desde la serigrafía, lo empecé a ver así. A veces también puede ser eso contraproducente porque lo que uno produce tiene que estar siempre impreso de cierta manera y trabajar para serigrafía, ilustrar en serigrafía tenés que pensarlo en capas, entonces como que también intento a veces disociar ese acto porque si no termino usando poquitos colores a veces y empecé a entender cosas de las transparencias, de cómo se veía en una pantalla, cómo lo veía cuando lo dibujaba a cuando lo imprimía, entonces siempre podía en cierta manera como pitchear un poco el color para que se vea mucho más agradable de lo que se ve en pantalla. Este lo hice para los chicos. Me empezó a gustar trabajar mucho con transparencias para tener ciertos aprovechamientos de recursos del color. Así que bueno, gracias.